José Sánchez Tortosa para Res Hispánica. El 1 de septiembre de este año, 2024, se han cumplido 100 años del nacimiento del profesor y filósofo español Gustavo Bueno. Es obligado, por tanto, recordar su figura y, sobre todo, su legado intelectual. El profesor Gustavo Bueno, que es y acabó siendo, ¿no?, personaje bastante conocido, ¿no?, en determinados círculos, incluso entre parte del gran público, por sus apariciones en prensa y especialmente en televisión, merece, como todo gran maestro, ser estudiado. Digamos, el homenaje el mejor homenaje que cabe hacerle es el de estudiarlo a fondo y discutir con él, tratar de aprovechar los principios de su pensamiento para tratar de comprender las realidades que nos toca vivir y padecer desde el enfoque más crítico posible. Lo primero que hay que decir es que la cualidad más destacada, ¿no?, la originalidad de la obra de Gustavo Bueno es la de haber legado, habernos ofrecido, y además de manera, en fin, deliberada, lo que pretende ser un sistema filosófico en toda su magnitud, ¿no? Es decir, podríamos decir, una especie de compleja maquinaria que a partir de unos principios básicos sea capaz de dar respuesta, de esclarecer los aspectos más variados de la realidad sin renunciar a esos principios de partida, ¿no? De tal manera que, puesto en marcha el sistema, podrían estudiarse las realidades más variopintas desde unos principios de coherencia teórica que permiten precisamente que los análisis que se hagan de la realidad tengan un criterio, digamos, objetivo, racional y que no respondan simplemente a meras ocurrencias, caprichos o arbitrariedades, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos del sistema de Gustavo Bueno? En primer lugar, el profesor Gustavo Bueno denominó materialismo filosófico a su sistema. Por supuesto, la denominación es clave para entender cuál es el enfoque, la perspectiva que el profesor Gustavo Bueno pretendió dar a su sistema, ¿no?, y a toda su concepción de la realidad, a toda su teoría filosófica, tanto en su línea ontológica como epistemológica, antropológica, etc. ¿Por qué llamarlo materialismo filosófico? Materialismo por la negación de base, de partida, de toda forma de vida extracorporal o sin vinculación con elementos corpóreos. No hay vida sin cuerpo, solía decir a menudo, para resumir este primer principio. ¿Pero por qué filosófico? Porque el materialismo que propone Gustavo Bueno no es un materialismo puramente corporeísta, cientifista, mecanicista, sino que la materia como principio ontológico no se reduce a una única tipología, digamos, ¿no? No todos son cuerpos, para decirlo de manera rápida, ¿no? Y de ahí el adjetivo filosófico. Para entenderlo, y esta es otra interesante novedad de la interpretación que hace Gustavo Bueno de la propia concepción misma de la filosofía, es que para establecer este sistema de materialismo filosófico él se apoya en un principio ya esbozado por Platón, que él recupera y, digamos, que pone en funcionamiento, ¿no?, en ejercicio, ajustado a los principios de su filosofía y
digamos, a la situación de las realidades históricas y científicas, tecnológicas del presente, que es el principio de Simploqué mencionado por Platón en distintos diálogos, como el sofista, el político, el crátilo. Principio según el cual hay cosas que están conectadas entre sí, pero hay otras con las cuales no están conectadas. Este principio establece, por tanto, un pluralismo ontológico que lo que viene a afirmar es que no todo puede explicarse en función de un único principio, ni que todo está disperso, desconectado o descoordinado con respecto a lo demás. De tal manera que se excluye como, digamos, desviaciones, derivas, incapaces de dar cuenta de la realidad, las que hacen dependerla toda ella de un único fundamento o principio originario, genético, en fin, sistemático, o bien aquellos que, como el relativismo o el nihilismo extremo, niegan todo tipo de conexiones objetivas entre las realidades, ¿no? De tal manera que ese principio de Simploqué, de entretejimiento o entrecruzamiento, que es lo que, de enredadera, ¿no? Que es lo que quiere decir urdimbre el término Simploqué, lo que establece es justamente que hay elementos que están conectados entre sí en forma de clases lógicas, por ejemplo, que es como el profesor Gustavo Bueno interpreta las ideas platónicas, pero hay otros con los cuales no está conectado, ¿no? Entonces hay continuidades y discontinuidades, conexiones y desconexiones en la realidad que niegan la posibilidad de una dispersión absoluta, decíamos, pero también de una conexión holística, digamos, total, ¿no? que lo conecte todo a través de un único principio de coordinación. Eso es lo que precisamente hace posible la filosofía, es el salto a la filosofía esbozado ya por Platón, según él, y a las distintas ciencias. Por eso no hay una única ciencia, la ciencia que venga a reemplazar el saber o la teología como saber totalizador, sino que hay distintos saberes tecnológicos, literarios, artesanales, por supuesto científicos, pero conectando elementos entre sí, pero desconectados de otros tantos elementos. De tal manera que eso justamente lo que obliga, y esto es un principio casi socrático, es a la investigación. Se trata de que si la realidad está conectada, digamos, parcialmente, cada una de las disciplinas habrá de ocuparse de las relaciones, de los entramados de conexiones que rigen el campo que es objeto de su estudio. Y por eso no hay una única respuesta a la complejidad de lo real, ¿no? Ese sería el primer principio de su materialismo. El segundo es que, vinculado con este, que la materia no se reduce, decíamos, a cuerpos, tampoco a experiencias, digamos, subjetivas, ¿no? Los cuerpos es lo que él llamaría el primer género de materialidad, lo sometido al espacio temporal. La conciencia o las experiencias subjetivas sería el segundo género de materialidad, vinculado al tiempo, pero no al espacio. Y un último género de materialidad que no es ni cuerpo ni conciencia subjetiva, que no está sometido a espacio y tiempo, que serían esas relaciones precisamente entre cuerpos o conciencias, resumiéndolo mucho, que es ese tercer género de materialidad, esos entramados objetivos de conexiones, como las leyes de la física, de la geología o de las matemáticas. Este tercer género de materialidad es el que permite precisamente el conocimiento de la realidad y el que permite precisamente un análisis de la misma que vaya más allá de las ideologías y también de esa especie de, ¿cómo decirlo?, de inercia, ¿no?, de las conciencias de la modernidad y posmodernidad, que en cierto modo es el voluntarismo, ¿no? Una especie de subjetivismo exacerbado, ¿no? El análisis que el sistema filosófico del profesor Gustavo Bueno proporciona es implacable. Por supuesto, como todo sistema, pues hay que ajustarlo y aplicarlo con la mayor precisión que se pueda a lo que se está analizando. Pero sin duda es una maquinaria de enorme potencia para el análisis
y el desenmascaramiento de las realidades del presente, ¿no? Y sobre todo de esos campos simbólicos que enmascaran, que nublan, que oscurecen o que ocultan las verdaderas lógicas que rigen en los distintos fenómenos de la realidad. Y claro, un sistema como este obliga, en esto insistía mucho el profesor Gustavo Bueno, obliga a un posicionamiento. No cabe neutralidad ante determinados fenómenos de la realidad y precisamente, pero esa neutralidad no viene dada por un posicionamiento puramente subjetivo, voluntarista, sino precisamente por la propia lógica del sistema. De tal manera que en su análisis de la historia y de la política, Gustavo Bueno aplica estos principios y muy especialmente, dada la historia de España y la situación que él ya vivió en nuestro país, lo aplicó también a una concepción de España como una realidad histórica de primer orden, como un problema filosófico de primer orden, que atraviesa la historia como otros grandes imperios, y que deja un legado para bien y para mal después de su desaparición como tal imperio, ¿no? Él muchas veces decía que nosotros somos en cierto modo hijos del naufragio del imperio español, como de otros imperios, y que es un legado del que hay que dar cuenta. Alejado, por supuesto, de la demonización de España, pero también de divinizaciones de ningún orden. Ese compromiso con España como realidad histórica dado por decirlo de este modo, ¿no? Por su vocación de comprensión, pero también de defensa de una tradición filosófica, literaria, lingüística y política con sus luces y sus sombras, es una de las batallas que el profesor Gustavo Bueno nunca dejó de librar hasta los últimos momentos. Por concluir, por en fin, poner el broche al recuerdo del profesor Gustavo Bueno, creo que es necesario advertir y animar a un verdadero homenaje, un auténtico homenaje a una figura tan gigantesca, tan colosal desde el punto de vista conceptual, filosófico y teórico, como es la del sistema puesto en marcha por Gustavo Bueno, y que ese homenaje sea su estudio en profundidad y con rigor. Un saludo, queridos amigos, y hasta pronto.